A partir de los últimos cambios que hubo en los derechos de exportación del complejo sojero, donde se eliminan unas diferencias que había en las alícuotas de los derechos de exportación de la soja, de la harina y el aceite, se produce una situación que de alguna manera no incentiva las exportaciones de harina y de aceite a Argentina e incentiva las exportaciones del poroto sin procesar. A ver, para que la gente por ahí se ubique. Argentina logró desde el año 90 en adelante poder tener la industria oleaginosa tal vez más importante a nivel mundial en materia de adelantos tecnológicos, capacidad de industrias, etcétera. Casi 48.000 toneladas día en el año 90 a casi 200.000 toneladas día en casi 55 fábricas aceiteras. Es un 300% de crecimiento aproximadamente, si no más. Impresionante, impresionante el crecimiento que se logró, y en parte ese crecimiento fue ayudado principalmente, y además el crecimiento en la producción de soja fue ayudado por las diferencias que había en los derechos de exportación. A ver, cuando Argentina exportaba poroto, el derecho de exportación hasta hace poco era del 21,5%. Y si uno exportaba harina y aceite, pagaba un derecho de exportación al gobierno más bajo del 18,5%, tanto en el harina como en el aceite. Claro. Las últimas medidas que adopta el gobierno en el marco del déficit para tratar de equilibrarlo es aumentar estos derechos de exportación. Y pasa del 21,5% el poroto a casi el 27%. Y la harina y el aceite del 18,5% también pasa al 27%. No queda ese pequeño diferencial. Ese pequeño diferencial tiene toda una serie de justificaciones para ayudar a la industria aceitera argentina a trabajar, a desarrollarse y a que le compre al poroto de soja al productor agropecuario argentino para procesar y para moler. Tiene que ver esto con que si Argentina, por ejemplo, le quiere vender a China, si le vende poroto de soja, el que importa poroto de soja en China, el arancel que le fija el gobierno chino es de un 0%. En cambio, si un importador chino le quiere comprar harina de soja argentina, tiene que pagar el 5%. Y si le compra aceite de soja argentino, tiene que pagar un impuesto del 9%. Con ese diferencial había un calce y se podía exportar, por ejemplo, a China casi sin... Exactamente. Este sistema así de aranceles de importación de los que nos compran está implementado en casi todos los países, Vietnam, Indonesia, la Unión Europea. Entonces, las diferencias en los derechos de exportación ayudaban a mitigar esto. Hoy eso ya no existe. Es más, de acuerdo como uno calcule la fórmula actual que fijó el gobierno, paga más derechos de exportación por la harina y por el aceite, un contrasentido. Uno debe priorizar la industrialización y está pagando menos por el poroto. Y a su vez, digamos, ahí me parece dos datos centrales también, es que la harina de soja es uno de los principales generadores de divisas nacionales en el orden de los 10.000 millones de dólares y a su vez con un mercado mucho más diversificado con respecto a lo que es el poroto de soja, ¿no? Exactamente. La harina de soja argentina, siempre decimos lo mismo, es el producto estrella de la balanza comercial argentina. 10.000 millones de dólares todos los años lo genera en materia de divisas la harina de soja. No hay ningún producto en la balanza comercial argentina que genere esto. Esta medida lo que hace es afectar esa generación de esos 10.000 millones de dólares, porque además hay una cuestión, lo que vos estás comentando, hay casi 100 destinos en el mundo para la harina y para el aceite. En cambio, para el poroto, si nosotros incentivamos la venta del poroto argentino, hay un solo comprador fuerte, China, que compra el 90% de ese poroto. En ese punto también hay una cuestión social y laboral, es decir, la industrialización genera puestos de trabajo, movimiento, agrega valor. Digamos, la exportación de poroto solo tiene que ver con una cuestión de cadena comercial, ¿no? Exactamente. A ver, lo que ha generado de alguna manera la industria oleaginosa argentina con la producción de harina y de aceite es generar empleo, generar divisas. A ver, Argentina exporta 58.000 millones de dólares, el complejo sojero genera 25.000, es casi el 46% de las exportaciones. Pero además de todo esto, lo que ha logrado esa industria es generar a su vez otra industria paralela más que la industria del biodiesel. Argentina puede producir casi 4,4 millones de toneladas de biodiesel, de los cuales el 10% de los tanques de combustible de los coches gasoleros argentinos, la gente no sabe, pero adentro tiene biodiesel. Y ese biodiesel surgió del procesamiento del aceite de soja y de esta industria que ha funcionado hasta ahora en condiciones muy, muy eficientes y generándole divisas y actividad económica argentina. Volviendo a los números anteriores, con la soja en 27 y volver al 18, la industria se vuelve a poner competitiva. A ver, si se fijaran reintegros a las exportaciones o hubiera un diferencial en estos derechos de exportación, que era muy pequeño hasta hace unos meses atrás, que era nada más que del 3%,
Ya en esas condiciones Argentina puede competir mejor, porque hay también cuestiones internacionales. Por ejemplo, la guerra entre Argentina y la guerra entre China y Estados Unidos ha generado una caída del precio del poroto de soja en Chicago. Esto ha hecho de que esa caída en el poroto, Estados Unidos está vendiendo poroto mucho más barato a Europa, a Asia, donde ese poroto lo transforman en harina y en aceite, cuando antes nosotros le vendíamos a estos lugares. Claro. Entonces, bueno, esto es una manera, de alguna manera, de paliar también esta problemática donde hay una guerra comercial que no favorece en absoluto a la industria aceitera argentina.